Mario, últimamente he tenido que estar buscando informacioncita. Siempre que vengo, tú me sorprendes y yo tengo que estar vaqueado. Pero esto está listo. Yo creo que hay varios datos aquí. No mires mucho. Ok. Ahora sí, ya estamos listos, ¿no? Ahora sí. Mi gente, estamos en la biblioteca con nuestro bibliotecario Mario Guzmán. ¿Cómo anda? Wow, Mario, me gusta ese look. Viste, este tipo italiano. Oye, Así que, pero ese look va con convertibles, ¿no? sí, a veces, pero no muy confiado porque los convertibles, todo lo que te pones vuela y se va. Así que, Pero, ya tengo datos que voy a zumbar. Pero el gorrito es adecuado porque hay una pick-up convertible que existió. una pick-up convertible que Te existió. voy a buscar. ¿En el mercado americano o en Europa? Americano. Ok, sí, pues estamos en los Pero te voy a 1929, buscar. por ahí, 1900. Es de los 90. De los 90 De para los acá. 90. De los La 90. Dodge Dakota convertible. Dakota, sí. El pick-up es cuadrada igual, pero era convertible. No estoy diciendo que fue un palo. No, ok, está bien, esa parte que después No te dice- nos llama y esa dice, es- mira esto, vamos a insultarlo. No estoy diciendo que fue un palo. Existió una sí, pick-up convertible. sí. No dio el palo, no fue súper famosa. Pero entonces sí. Sí, para los 90, sí, Hubo, sí. Fue una hubo. edición bien limitada y fue un experimento. Que pues, si hubieran puesto un motorcito debajo de ese bonete que arrancara, pues entonces era deportivo. Exacto. Pero entonces, ¿qué otras cosas trataron? Trataron de hacerla convertible, pero también marcas la convirtieron en otras cosas. Sí. Distintos tipos de transporte. Bueno, sí, el enfoque era que ya había unas compañías en Estados Unidos que adaptaban unos remorques o unos vagones, déjame ver cómo le pueden decir, un pick-up, que el verdadero nombre de pick-up era de engancharlo a una pega a la parte de atrás de cualquier vehículo y entonces tenía un espacio como alguna 5 o 6 pies de largo y 4 de profundidad. Y si buscamos una pick-up de 1929, ese era el espacio. Ese era el espacio de ese tipo de transporte con 2 rueditas más pequeñas que las regulares del auto. Okay. Y tú viajabas por todos Estados remolcando eso. Y eso es lo que había. Y entonces, porque anteriormente pues los vehículos, tanto la General Motors como la Ford, hacían unos baúles fabulosos. Yo me acuerdo de una época que mi abuelo tenía un Buick en casa y decía, ahí caben 4 o 5 para ir para el drive-in y allá salimos del baúl. Y los Cadillac ni hablar. Oye, que los en una Impala. época el drive-in, para los chicos que vean esto, que papá y abuelo les cuenten, era ir al cine, Sí. montado en el carro, Sí. y veías la película desde el carro, y te entregaban una bocinita o tenías un Sí, poste una con bocinita, bocina y tú para escuchar la película. Para escuchar, muchos lo enganchaban en la puerta o lo dejaban desde el mismo poste. Ah. Pero fíjate que las pick-up tuvieron una época muy bonita en ese concepto porque era más cómodo y la gente llevaba almohadas, sábanas y todo y se en el tiraban a la cajón. parte de atrás del cajón Ah. y ponían la guagua al revés. Y no molestaba porque acuérdate que eran con unos lomitos Claro. que no quedaban flat. Cuando Ok. empezaron a hacer los flat, pues ahí hubieron problemas, crearon la segunda edición de los, de los drive-in, pues lo hicieron con unos lomitos. Y Claro, eso también fue depende del alto que esté la pantalla. Tenemos que siempre tomar estaban en trepadas, cuenta. las pantallas estaban. Todavía en Miami, cerca de donde salen los barcos de crucero, hay un concepto de driving Wow. y tienen 5 pantallas y tú vas con unos carros y hay una noche de fiebre que le llaman, donde van carros espectaculares al driving. Para no quedarnos fuera de nota, durante la pandemia se hizo el concepto de drive-in en Dorado. Hubo un pueblo que hicieron drive-in. Arecibo. Arecibo. En Arecibo. Y tú ibas y no te tenías que bajar del carro porque obviamente la pandemia era no contagiar Sí. y no estar afuera, pero podías ir y te quedabas en el carro. Volvió y cogió vida, porque ya Sí. estaba en decadencia, ya el de Bayamón había cerrado, el de Fajardo había cerrado, el de Ponce, había Es que unos son- cuantos driving en Puerto Claro, Rico. es que son épocas y hay un montón de razones por las cuales pues es negocio o no es negocio. Sí, Eso, sí, todo eso. pero si aparece un drive-in, yo me iría, no sé, en el Rambler cuando lo termine con papi allí.
Vi un Rambler ayer. Oh. Wow, Station Wagon en Fajardo. Señores, estaba en Fajardo ayer. Tengo que felicitar a Ronnie con ese evento que hizo allá en Fajardo. Estuvo tremendo. Recaudaron unos $10,000 para una señora que tiene una nena impedida. Y esas son las cosas que tocan. Eso fue una cosa espectacular. A mí se me aguaron los ojos cuando vi a Ronnie que estaba en tarima hablando, cuando trajeron el cheque, el grandote, ¿verdad? Para hacer la presentación. Simbólico. El simbólico. Y entonces el que no cabe llamaron en la cartera. y fue una cosa espectacular. Y esos son los eventos que verdaderamente me emocionan cuando voy y veo que los que están organizándolo, el enfoque principal es poder ayudar a aportar y la exhibición de autos. Mira, habían 3 shows en Fajardo de autos y este estaba lleno. Habían 3, había uno de Volkswagen, había uno de carros europeos y estaba este de carros americanos. Que yo tengo que tomar decisiones porque no puedo seguir perdiéndome todo esto. Pero lo felicitamos, Ronnie, Sí, te felicito. Ronnie, de verdad que el alcalde de Fajardo estaba allí y subió a la tarima y si hay una razón para hacer esto, es esa. Sí, estoy viendo ya que hay varios que ayudan a este concepto. Entonces, la vez pasada, voy a sacar esto voy a zumbar esto para sacarlo del medio. Okay. Pero la vez pasada te dije, porque la Tacoma es religión en Puerto Rico, me miraste raro. Y a lo que me refería... La Tacoma. Okay. Toyota, señor, está hablando de Toyota. Sí, pero hay un dato curioso. Los pickups, mundialmente, la número 1 en ventas es la serie F. Serie F de Ford, serie F. Esa es la número 1 en venta. Ahora, número 2 mundialmente se lo lleva Chevrolet Silverado. Mundialmente. Porque hay un dato curioso cuando entramos a terrenos específicos. Y en Puerto Rico no sucede eso. No. En Puerto Rico, la segunda en venta, la Ford F, la serie F de Ford, 150, sigue siendo el número 1. Pero entonces el segundo lugar la ocupa la Tacoma. La Tacoma, señores. La Tacoma. En Puerto Rico. Aquí. Esos son datos, ¿verdad? Sí. Cada país tiene sus Pero aquí viene el porqué. Ajá. La General Motors tuvo una época en las islas del Caribe, incluyendo a Puerto Rico, una década que el carro número 1 era Chevrolet. Yeah. Y después el Ford por su pick-up. Pero ya en los 60 viene la Toyota con su carrito económico bonito, los Celica, los Corona, el Crown, unos carros bellos, bien hechos, muy elegantes, y le acaparó el mercado a la línea americana. Exacto. Y entonces pues ahí empiezan a traer las guaguitas, y hay unas guaguitas por ahí que no venían ni con power steering, eran mozos y eran cajitas largas, pero eran muy prácticas, 4 cilindros, súper económicas, y empezaron a acaparar el mercado. A coger y entonces terreno. cuando nace la Tacoma, que entonces empiezan a meterle unos features más elegantes, vienen 4 puertas con un cajón más bonito, pues entonces la pegaron. Claro. Que es el mismo caso de la serie F de Ford, cuando empiezan a enfocarse en comodidad. En media cabina, segunda cabina, o sea, media cabina completa, para 4 personas y pasajeros, y puedes acomodar a la familia y a la misma vez llevar cosas y cargar. Pues entonces, ya el público general, no, la persona común que tiene familia pero que trabaja, dice, pues, si la tengo para 4 personas, el fin de semana me puedo llevar la familia. Sí, y fíjate, vienen económicas. Vienen económicas en el sentido de que no consumen mucha gasolina. O sea que han bregado con el sistema fuel injection, que ha sido lo mejor después de la carburación, donde se ajusta de una manera para los autos y las pick-up, y ya usted sabe. Entonces, hay una curiosidad. Mundialmente, número 1, Ford con la serie F, Chevrolet Silverado. El tercer lugar lo ocupa RAM, mundialmente. En Puerto Rico, bueno, en el mundo, dentro de... está la Toyota... la Toyota tiene la Hilux. La Hilux. Pero en Puerto Rico no. No, eso no viene. No viene. No. Y la Tacoma ocupó ese espacio de la Hilux.
Eso pasó con el Celica cuando hizo su debut en Puerto Rico y en Estados Unidos, que ellos tenían otro modelo mucho más lindo y estaba tan y tan pegado en Europa, Canadá, bueno, eso fue una cosa. Y cuando los americanos dijeron, pues vamos a traer ese carro para acá. No, vamos a llevar otro modelito que es tan bonito, va a gustar y ese es el que queremos llevar para allá. Y así fue. O sea, ahí tenemos, ahí pasa otra cosita bien curiosa. Que te tengo por aquí. No, pero esto va por ahorita. Las pick-up más malas. Ay, rayo, pick-up más mala. Pero no hay pick-up mala, pero vamos a dejarlo que digas. No malas, las que no tuvieron aceptación o venta como tal. Bueno, eso. Que ese es otro tema. Sí, vamos ahorita para ese. Pero sí, por ejemplo, hay que habíamos mencionado, yo te había preguntado, la Camino es pick-up. Guau, de trabajo. Tú me dices, es pick-up. Está clasificada como un pick-up porque la Ford ya había hecho una que era forma de pick-up, lo más que cargaba era entre 2 a 3 pasajeros. Que es la Ranchero. La Ranchero. Entonces, pero ni la Ranchero ni la Camino es la más exitosa, pero igual que en Puerto Rico, en un territorio específico. Bueno, la Ranchero, hablando de territorio específico, si tú te vas a Texas, Dallas, México, la pegó. El nombre y el tipo de vehículo que era prácticamente lo que hacían antes, que picaban de aquí para allá el carro y lo convertían en un vehículo de trabajo. Pues la Ford hizo lo mismo en ese entonces, pero en un vehículo que ya era reconocido, el Ford Falcon. Entonces lo convierten en una Ranchero y pegó, tuvo gusto, porque ya el Falcon es reemplazado por el Mustang, pero el Falcon era un carro que tenía un motor 260 y volaban bajito. Entonces de aquí te lo voy a empatar porque Ford Falcon vino como Ford Falcon Pick-up en Australia. En Australia fue y una acá no la tenemos, increíble. pero allá tenemos Ford Falcon Pick-up. Sí. Y competía con Holden. Es otro, que entonces es otra historia curiosa, no vienen para acá, es una marca de Australia. En ese caso de Holden empezó haciendo herrería de caballo, empiezan a tantear la idea de carros, pero el gobierno no les permite importar carros completos, solo chasis y piezas. No. Pues lo que pasa es que en verdad era un vehículo de trabajo, no tenía regulaciones, hasta problemas eléctricos tenía para las luces. Y era un vehículo de trabajo más por el día. Tú le prendías las luces de noche y no tú no sabías dónde estaba. Sí, no tienen luz. Así que. Pero Holden empezó con caballos, empezó a montar carros con chasis de Chevrolet que dejaban importar, hizo compañía Holden de carro y General Motors la absorbe, la compra. Sí, para la recesión. Cuando mencionaste que lo hacía con chasis de la General Motors, precisamente era que se los enviaban en vagones de 40 pies y acomodaban así, hacían montañas de chasis dentro de los vagones. Cuando llegaban allá, entonces empezaban a armarlos, porque los vagones llegaban solos, sin nada. Entonces allá ellos... Sí, porque no podían importar carros completos. No. Que pasó lo mismo en Estados Unidos con otras compañías. Entonces se pusieron a montar y Holden creó su compañía. Y fueron exitosos. Y fueron al nivel. Peleaban con Ford como Chevrolet y Ford en Estados Unidos. Holden y Ford. Y la Ford le hizo hasta una campaña ahí criticándolo porque eso se daba. No eran, sí. Entonces, pero sí, allá tenemos unos carros pick-up como la Camino y la Ranchero que fueron más exitosas a nivel de territorio y local. Entonces, por esa línea es que... no vayas a Dallas a comprar todavía a día de hoy una hueva de esas porque la usan hasta para ponerle los sprints, el sistema de dona que lo ponen a brincar. Y eso es algo típico y normal. A mí me gustaba, yo soy rapero de corazón y me gustaba eso. Ahora entiendo lo que le hace el carro y he desistido de tener uno en algún momento. Pero, y de hecho, en Australia esos carros no lo conocemos como carro pick-up, allá se les dice UTE. UTE, sí. UTE. Utility Vehicle. Y allá fueron tan pegados, aquí dice, empezaron para el 34, peleaba Falcon, el Ford Falcon y Holden peleaban como Chevrolet y Ford acá.
Y venían hasta 8 cilindros de cajera. Sí. Eso UTE. O sea que estamos hablando de que le metieron... Sí, los preparaban, los ponían. papelial. Sí. Entonces, te doy con otro datito por aquí. Vamos a ver qué nos trae. Mira, tengo aquí 4 modelos de pickups que no llamaron mucho la atención, pues yo no les daría fracaso porque se convierten en un momento en súper valiosas. Cuando ocurren estas cosas que el modelo no gusta. En mente que no la va a mencionar ahí, pero yo se la tiro después. Vamos a ver. La más... la que menos dio el palo fue el Lincoln Blackwood. Esto es para el 2002. Porque la caja era alfombrada y tenía decoración de madera falsa. Entonces es como una pick-up. Lincoln hizo como una pick-up de lujo. Sí. Pero entonces tú no puedes meter nada, no puedes cargar nada. El cajón es de lujo, alfombrado y todo. Entonces la vas a dañar por alguna razón. Y fue esa, como que la quisieron hacer muy de lujo. Eso es lo que me dicen las redes. Y no gustó. Vendieron 3.356 en total. Sí, fue un desastre, un pequeño Y desastre. no gustó porque no creo que debas hacer una pick-up enfocada en lujo para no usarla como pick-up. ¿Mencionaste el año? Esto fue 2002. En el 2002. En el 2005 tiraron que se la iban a dar a la Lincoln, pero por el miedo de que ya habían tenido ese desastre, tiraron una Ford Pickup que se llamaba Harley Davidson. Bella y preciosa, sin los paneles de madera ni tela abajo. De madera falsa. Pero sí traía unas varetas y traía un sello en los guardalodos por el lado y el motor pues venía que roncaba porque de fábrica le ponían los side pipe que traían los Mustang ya en ese entonces y retumbaban muy bonito y le ponían doble salida. Así que búscate esa guaguita que te va a gustar. De hecho, nos ofrecieron una para el museo, pero eran tan largas, tan grandes, que no teníamos espacio donde acomodarla. Porque hay un señor que tiene una en Arecibo y yo la fui a ver y la verdad que le dije, mire, me encanta negra. Venían todas negras con varetas o en oro o con detallitos finos en rojo. Y era un espectáculo. Y cuando tú las prendías, hacía un ronquido y tú decías, ahí viene un Mustang. Y estabas en la pick-up, ¿sabes por qué? Las ponían a sonar. Y tubería de salida de 3 pulgadas en Crossfire. Una cosa espectacular. Y gustaron muchísimo las parrillas. Y de hecho, lo hicieron más que 3 años. ¿No? Pues se fueron del mercado. Esos son detalles que después vamos a seguir entrándole. Entonces, otra que 2003 al 2006 solo vendió 24.150 fue la Chevrolet SSR. Yo te diría que fue por lo frágil que le hicieron el frente. Tuvimos una en casa que yo salí en el programa hablando un poco de ella y había que trabajarle. Sí. Y daban un poquito de problema. Eran bien frágiles. O sea que para hacer una pick-up, por ejemplo, la historia no se explica que las pick-up pues tenían sus cortes de los guardalodos y el frente eran sólidos, eran fuertes. Entonces tenían su look de pick-up. Esa guagua que acabas de mencionar parecía más un carro. Sí. Es que fue esa mezcla de querer complacer a todo el mundo, pero ese era caro, lento y la caja inútil. Pero eso lo dicen las redes, yo no soy yo. Lo acabas de repetir. Convertible pick-up retro. Entonces, pues quisieron, como la PT Cruiser, darle un look retro. Creo que la PT Cruiser dio mejor gusto que pero la PT Cruiser no entra en categoría de pick-up. No. Es el hecho aunque parece de frente, cuando tú la ves llegar y de momento tú dices, ese es otro tema. Es carros retros que han dado el palo. Pero ese es otro tema. Otra es la Subaru Baja. Subaru Baja. Ni carro ni pick-up. No. Vendió 30.000. Esto fue 2003 a 2006, igual que la SSR. Subaru. Bueno, la Subaru en Australia era car number 1 en rally cars. Okay. Y entonces ese tipo de pick-up prácticamente se inventó para el mantenimiento de los off-road rally. Porque no había otro tipo de vehículo que pudiese ser 4x4 liviano, pero con un cajón atrás y que pudiera cargar pasajeros. Y aquí se vendieron muy bien. Yo te voy a dar una sobre la Subaru Baja. Un comentario es que estaba adelantada a su tiempo.
Sí, y el corte es muy Porque bonito. el corte no era malo y mi gente, usted la ve y es en la línea de la Santa Fe. Bueno, la Santa Fe de ahora, acuérdate que la Subaru ya estaba antes Claro, que ellos. pero el corte de caja y de cómo está pues su cabina y Pero su era aún cajoncito. así era más cortita. Sí, Sí. sí. Y Pero más liviana. te estoy diciendo para que tengas una idea. Digo, se la vamos a mostrar. Está en, Sí. está en pantalla Ah, viéndose. ok. Y Pero y el puedes motor fue todo jugar. un éxito. Sí. Se usaba de rally car. Pero entonces esa es una de las que en su momento Muy buena no resistencia, yo muy buena creo que economía. vamos. Para ese entonces daba 47 millas por galón con lo que salieron al mercado y lució fantástico. El problema era las piezas, el costo, que era bastante alto. Cuando te pasaba la garantía, tú te asustabas. Sí, todavía la tenías. Y por último, en estos 4 ejemplares es Cadillac Escalade EXT, que es una Avalanche. Costaba como una Escalade, pero con menos espacio y más flash que función. Como que es el mismo caso de la Lincoln en Blackwood. Sí. Como que hacemos estas SUV, estos carros increíbles, costosos de lujo. Hay que hacer una versión pick-up, pero Bueno, esos no son funcionales. Pero según la General Motors lo hizo para no quedarse atrás de lo que estaba pasando en el mercado. Pero el que tiene un Cadillac no le interesa verdaderamente tener un Cadillac pick-up. Eso nunca se dio ni cuando empezaron la era de las pick-up. Cadillac nunca hizo una pick-up. No. Pero después, en una época más moderna, la tiró y no tuvo el acercamiento. Es que yo no... Esto es una opinión muy personal y en las redes me pueden criticar todo lo que sea. Cuando yo busco una pick-up es para trabajar. Por lo general, sí. No Hoy es en una día, pick-up para andar en ella de lujo. Hay quien le gusta la pick-up, la quiere de lujo, pero son otros tiempos versus los tiempos en los que trataron de sacarla. Sí, cuando empezó. Hoy en día, tener una RAM o una F-150 o 250 o... Sí. Pues entonces, la quiero porque me gusta. Por ejemplo, la Shelby que está allí en el museo. Oh, aquello es para carrera. Aquello la corren en la pista y no es para cargar cosas. Pero 720 caballos. Vamos a hablar de ella luego. Pero entonces, hoy en día es una pick-up que me gusta la pick-up, la quiero correr y no es para cargar cosas y guayarlas. No. Pero en la época que estas pick-up trataron de cumplir con esa función, no era una época como ahora que la quiero para correr y para lucir. En esa época es la pick-up tenemos que ir viendo que han ido evolucionando, como los automóviles que van cambiando, haciéndose ajustes más livianos, carbon fiber, motores más livianos, menos consumidores en gasolina, pero las pick-up siempre consumían, siempre iban a jalar, pero era un vehículo de trabajo y la gente no le preocupaba si gastaba o no gastaba. Claro. Pero entonces empezaron las casas a hacer diferentes estilos, donde se amoldaban a la economía, ayudaban. Pero hoy en día las pick-up tienen un detalle muy importante. Por lo general, casi todas las que se fabrican son vehículos más altos, son vehículos más fuertes, son vehículos que lucen con ese manejo en la calle de quítate que aquí vengo. Sí, porque aquí en Puerto Rico ese es el sello que le han puesto, porque yo he visto vendedores cuando llegan una pareja y le dicen, mira, ustedes lo que están buscando es esto mira, le sirve para llevar a los nenes a la escuela, para hacer compras, nadie está pendiente de robárselo porque es un vehículo de trabajo, pero a la vez tiene otra función. Hay un factor, corrígeme tú, vamos a fantasear un poco, vamos a especular. En Estados Unidos y otras partes del mundo, específicamente Estados Unidos, la construcción de las casas es mucha madera, mucho gypsum board. Poco bloque. Sí. Entonces, todos los pórticos, los Porsche, son madera en su gran... Entonces, hay mucho contratista que necesita pick-up y trabaja y vive de handyman, de arreglar fixes en muchas casas de esas. Estamos hablando que si se te rompe en Estados Unidos, en ciertas áreas, no Miami, que son edificios, pero sí dentro de Estados Unidos, en el country, en el campo, se te rompe una tubería y la madera se te pudre o se aúpa el gypsum board y hay que cambiar el panel. Entonces llamas a un handyman y hay muchos handyman que trabajan en reparaciones y la pick-up es mi herramienta de trabajo.
En Puerto Rico es distinto, no hay tantos handyman en ese sentido de que se rompió una goma, una manga del inodoro, se me inundó la casa, pero no me dañó nada excepto en cuestión de estructura de la casa. Pues mira, yo también hice algo de asignación y busqué que en Estados Unidos, en los estados fuera de lo que viene siendo Nueva York, Chicago, New Orleans, las pick-up ahí pues no son muy necesarias, sí las hay en un porcentaje, pero el 40% de la población en Estados Unidos tienen el second car, es una pick-up. Por eso mismo, porque mucha gente para las reparaciones a veces no son diestros, no lo saben hacer ellos, claro. Pero el que lo va a hacer le dice, tráeme esto y esto y esto, y le da una lista y va a la ferretería y va en la pick-up y claro. lo trae. Pues es distinto el uso que se le da allá versus lo que se le da aquí. Aquí, por ejemplo, te puedo decir gente que corta grama. Sí. Si handyman, hay gente que trabaja en construcción y hace reparaciones y remodelaciones, van a tener una pick-up. Sí. Van a tener pick-up. Y mayormente son las más pequeñas que vienen, si es para trabajo así escalonado. Que hay otro tema. La pick-up que viene por ahí ganando terreno es la Maverick, Ford Maverick. Porque es pequeña, pero mantiene cajón. Las últimas que han salido ha sido la Ford Maverick, la Nissan Frontier. Ya no, como que no. Mira, es otro mundo. Yo estaba pensando en esto que tenemos no, pero óyeme, y tú me estás llevando a una Ford Maverick 3 cilindros turbo. Eso como que no es. No es. O sea, estamos mezclando una cosa con la otra, como hacen los fabricantes, claro. Buscando mercadeo. Uh-huh. Yo diría que según salió va a desaparecer. Porque conocemos el carro Maverick, que era un carro claro. Elegante, bonito. Claro. Lo hacía la Mercury, competía con el Comet. Sí. En su época. De hecho, en Fajardo habían dos allí exhibiéndose. 302, 8 cilindros y estaban espectacular, preciosos, de Tito Nova. Los tenía allí exhibiéndose. Que voy para allá a hablar con ellos y verlas y compararlos y no lo he hecho. Pero te diríamos que en las pick-up ha entrado ahora en otra etapa de coleccionista. Vimos ahora tan reciente como en enero un desfile de pick-up que se vendieron customizadas y a un nivel de cómo eran de su origen en su momento cuando se fabricaron. Y los precios estaban entre 40 a 80 mil dólares. Entonces tú dices, wow, esto es una pick-up. O sea, una pick-up, pero que no estaban para cargar nada, estaban para verlas y qué lindas están. Pero es que cuando estamos hablando de colección, yo no voy a meter nada ahí. No. Pero cuando las modificamos para correr y eso. Ay, yo sufro tanto cuando veo estos carros que están lindos y los cogen para correr y los preparan para... Ayer precisamente estaban haciendo burnout y donas y entonces yo fui y miré los carros con calma. De lejos se veían bellos, pero cuando los veía de cerca tenían heridas de choque, compacto, gomas que agarraron el guardalodo, el tren suelto. No, yo eso lo sufrí ayer. El drifting. Todo lo que están esos carros tienen que estar todos en el taller hoy, mirando a ver cuántas 60 reparaciones le van a hacer. Cambiando, para volver, porque es una fiebre y ha gustado. Y la gomería les encanta porque cada burnout se va a un set de goma y cuidado si se van más. Competencia de burnout y Falken allá. Michelin. Oye, pero son fiebres. Lo que pasa es que, wow, es que aquí vamos a entonces a mí no me molesta que cada cual use el carro para lo que quiere. Pero yo sé tu dolor, yo reconozco tu dolor. Pero tú estás en la línea semipurista, donde mientras más perfecto y original, es como debe ser. Sí, a mí me encanta el auto. Permites unas ciertas modificaciones, pero hasta resto mod. Fíjate, yo oriento a mucha gente cuando se me acercan para preguntarme, mira, hay este proyecto. Cuando me dicen proyecto, yo digo, pues tiene fotos, déjame ver. Porque la gente a veces el proyecto lo saqué de un hoyo, estaba encajado allí y quiero arreglarlo y llevarlo a este punto. Pero a veces eso es imposible. O sea, si está allí todo hecho canto, pues ¿qué tú vas a hacer? No hay mucho que hacer. Pero cuando veo que son proyectos y le digo, mira, es cuestión de pintarlo, cambiarle esto o lo otro, pues entonces ya
podemos ayudarle y darle posibilidad. una orientación más cómoda. Cuídate con el color, con los aros, Exacto. el motor, detallitos así. Y eso pues, Claro, hay carros, hay un punto en el que rescatar el carro y restaurarlo es posible, hay un punto en el que no. no, que no se debe ni siquiera intentar. Sí, yo he visto unos desastres que, mira, lo tenía mi abuelo allí tirado hace 25 años y mi papá antes de eso no servía. Pues mira, no hay mucho que hacer, pero Sí. si lo tenían guardado y lo que tiene un poquito de moho aquí y allá, la pintura se le fue, pues tiene arreglo. O sea, Otro factor, por eso es que este mundo, y nunca hablamos de números porque esto es muy incierto, puede No. ser que tengas un modelo donde las piezas no aparecen y cazar las piezas junker por junker, que hoy en día no hay junker con piezas No. específicas. Creo que me sé de uno en Puerto Rico. Sí, hay unos cuantos, sí, que van y que tienen son hasta una para salita carros, y tú vas ajá. y te buscan en la computadora. Sí, eso lo tenemos en inventario. Y papi, lo pasan aquí. Hay otros que, Pero ay, no sé si lo vete- tengo. vete Vete a ver, chequea. vete a chequear. Eso es un desastre. Pero entonces, por ejemplo, hoy en día esos junkers o muchos junkers lo que tienen son carros modernos. Carros clásicos son muy muy difícil, escasos. muy difícil. Entonces tú pensar que vas a conseguir un tapalodo de a lo mejor un Chevrolet 50 y pico lo puedes conseguir. Pero son modelos que fueron exitosos, que a lo mejor puede que queden por ahí, pero los puertorriqueños han peinado ese terreno Sí. 1000 veces. Entonces ahora mismo puedes tener un carro, las piezas no son fáciles de conseguir. Pero, fíjate, si vamos a Hershey, Pennsylvania, en la época ese es otro tema. de la inspección de los autos en ACA en Estados Unidos, ellos tienen un sector que se llama los vendors. Y ahí se dedican gente de diferentes estados donde cogen una carpa de 20 o 40 pies y ahí tienen piezas que tú dices, y eso está para la venta y aquello, y tienen guardalodo, bonete, Mario, bumper, de voy a todo un poner tu poco. teléfono para cuando tú vayas que te ordenen. Pídame esto. Mario te lo envía. Mira, hay áreas, hay lugares, ¿no? Sí. Y cada país es diferente. Lo que pasa es que estamos hablando de que en Puerto Rico entran carros específicos. No entra toda la variedad No. que tenemos en Estados Unidos. Entonces, de momento te cae en las manos un carro que entró en algún momento, no encuentras piezas. Sí. Entonces hay que cazar, hay que buscar. Pero llevar un carro a estado original, hay que analizar. Pero fíjate, ahora con el internet se te hace hasta más Claro, fácil porque claro. hay gente posteando, tengo esto, lo otro, y tú dices, wow, déjame verlo. Definitivo, Sí, el aparece. momento es bien Sí, es más importante. fácil ahora restaurar un carro porque necesitas el dinero, ¿verdad? Para comprar las piezas, pero aparecen. Ahora sí, eso sí, ha ido subiendo de precio, una cosa Bueno, increíble por restaurar Pero un carro, es como todo. una guagua, es Oye, háblame de costo. pero es como todo. Yo tengo muñecos de Star Wars que cuando veo precios en subasta son de 10,000 y 15,000 y yo hago, ¿qué? Sí. Y yo que jugaba en el pasto y se me perdieron las armas en el pasto. Allí la dejaba, no había problema. Hay mercado para todo y hay gente que se Sí. fiebra y que Bueno, quiere eso nada más. Hablando de eso, mira esta pick-up. ¿Tú ves? Mira, es ¿Tú de ves colección. ¿Tú ves de lo que hablamos? Eso es de colección. Y eso tenía un costo de $2 cuando nuevo. Y ahora no lo consigue Así por menos de era. $50. Así era. Eso. Tú sabes que de los Star Wars hay un muñeco que dicen que vale $1 millón. Y fue que George Lucas se hizo él como un Jedi y tiraron 5 de él sueltos por ahí. Y han aparecido creo que 2. Wow. Entonces alguien en su época lo abrió y lo usó y... Entonces se dan esos casos. Sí, Tiramos el carrito, quedó al revés en la producción, se coló y cuando alguien lo compró al revés... sí. Pero eso le decimos a los chicos pequeños, a los chicos grandes que coleccionan, mire, trate de no sacarlo del envase porque el No, envase eso es tan habla triste, de la historia. Mario, eso es triste. Pues compra 2, uno para jugar y el otro lo guarda. Eso le digo yo a veces a la gente, que te gustó tanto, quieres sacarlo de ahí, pues cómprate 2. Compra 2, Y así saca fue. uno y deja el otro. Pero- entonces, las pick-up, ok. ¿Cuándo empezaron las pick-up? Carro y pick-up era lo mismo. Era que tomaron el Sí, carro y lo modificaron el para frente, añadirle. El frente. Era todos iguales. Todo Carro y igual. pick-up. Tú veías uno venir de frente y tú no sabías si era una pick-up hasta que te pasaban por el lado. Porque sonaban igual, tenían el mismo motor. Porque todo lo que hicieron y- en un principio todo. fue Sí, cortarle para ponerle y cajón. adaptar. Y aquí lo tenemos, mira, hasta las ideas que... Y Pero entonces, eso empezó a separarse, a crecer esa brecha de que la pick-up es una cosa y el carro es otro. Cuando entraron los sedán, cuando se convirtieron... carros compactos,
Los carros compactos, los sedán, porque no eran compactos son ahora. Exacto. Eran troces, ya tamaño troce. Estoy preguntando en qué momento. Sí, por eso, en los 40, en los 30, eran todos iguales, o sea, que no cambiaban. Hasta para el fabricante se le hacía más fácil. Claro. Cuando empezaron a ver que la gente empezaba a adaptarle un cajón y esa gente estaban sacándole provecho porque se vendían. Claro. Le adaptaban una pega atrás o se lo ensoldaban para que no se lo robaran el cajón, porque hubo principio que la gente se parqueaba en un hotel para pasar la noche cajón. y le llevaban el cajón lleno de cosas. Pero Eso pasaba. claro, Entonces empezaron a ensoldarlo, a hacerle una bolita que era entonces con un gancho, una cadena. Luego empezamos a tener pick-ups Sí. de fábrica, todo soldado, todo Pues ya puesto. aquí, en esta época, en el 1955, mira la diferencia del frente, ya un frente de pick-up, ya un carro no venía así. Pero en los 40, mira el frente Sí. y era un carro. O sea, Sí. tú mirabas y tú decías, sí, es un vehículo. Cuando, adiós, cambió. O sea que ya en los 40 todavía mantenían relación Sí, visual en la hasta silueta esa fecha, frontal. pero ya después en los 50 Ya ahí se separaron, ya ahí ya se la separaron y ahora actualmente se separaron totalmente. O sea, ahora tú no vas a ver una pick-up que diga, se parece a un carro. No, es completamente diferente. Sí, es un diseño nuevo, totalmente diferente. nuevo por No cogen completo. el modelo. Voy a hacer un Supra pick-up y voy a poner el primer. O sea, no, eso no es lo que. No, hoy en día eso ya no existe, no es eso- como antes. no, eso ya- Entonces, aquí tenemos una guaguita de. en 1940, Ford. Pero entonces era de transportar productos Sí. de fábrica como gasolina, en este caso es Mountain Dew, que es bebida. Pero venía para transportar agua. Venía agua, gasolina, aceite, hasta aceites. aceite de cocinar, lo que sea, lo transportaban de un Fábrica, estado a otro. Fábrica, para Así que- distribución. y para- pues estaba siempre ya disponible para remolcarte donde te quedara. Entonces ellas vinieron, las hicieron grúa, Sí. ambulancia, guagua de camión de bomberos. Porque en una época tenemos esta pick-up. Necesitan ambulancia, solo le pongo caja para Sí. poder meter camilla. Necesitan grúa, le ponemos la gruita puestecita. Bueno, hemos llegado a nivel que los fabricantes, tanto los más grandes que se conocen en Estados Unidos, General Motors y la Ford, pues que hacen el vehículo hasta aquí. Lo demás se lo dan a otra compañía, creo que una más de las más grandes se llama Comet en Estados Unidos, y hacen el cajón de atrás, si lo quieres enorme y si lo quieres más cortito, se dedican a eso. Y lo hacen también, hay otra compañía que es Mitsubishi, pensamos que del vehículo Mitsubishi. Solamente- No, ellos hacen las ambulancias y hacen cajones para carga más grande. grande. Y entonces, pues, de acuerdo a lo que el fabricante le pida, pues, tanto la General Motors como la Ford hacen más que el frente, el motor, el chasis está atrás, y así mismo tú las ves que salen. Tú dices, adiós, salieron a mitad sin terminarse. Aquí hay un tema delicado, no delicado, aquí hay un tema. Ford llegó a hacer camiones. Oh, sí. Entonces, porque hay compañías que solo hacen camiones, hay compañías de autos que llegaron a hacer camiones y hacen camiones todavía, y hay compañías de carros que no tocan el ambiente de camiones. Pues en Estados Unidos hay dos compañías que todavía siguen haciendo camiones. El F7000, 7500 y creo que hasta el último fue un 8500 diésel, turbo diésel, que de hecho tenemos uno exhibiéndose allí en el museo, tienen que ir a verlo, pero ese es del 1954, que de ese después tenemos que hablar porque está precioso. Dice turbo, y ustedes dice turbo en 1954. Mire, ahí es que vienen los buenos experimentos del fabricante y después se lo adaptan a lo que es más moderno y para correr. Pero ese era un vehículo de trabajo. Ford llegó a hacer camiones. Ford ya no está haciendo línea de camiones, o sí está haciendo línea de camiones. Sí, todavía a estas alturas lo sigue haciendo. Chevrolet no tiene línea de camiones. No, se fueron con lo que sería lo que vamos a ver, perdón, en el muelle, que preparan, el barco saca el vagón y lo pone sobre una plataforma y viene un tro de un solo pasajero y vienen hasta automático ahora, y entonces ahí enganchan el vagón y lo lleva de un lado a otro. Y esto no tiene muerte, son unos troces y son hechos por la General Motors. O sea que le ha ido muy bien con ese tipo, y un tiempito eran por otra compañía que era International. Pero International se dedicó siguió haciendo sus troces. Exacto. Y son los remolques que vemos, igual que el del perrito al frente.
Y Broadway sigue haciendo, pero Broadway tuvo asociación con la Ford. Y se despegaron, no sé a qué nivel, o si todavía hay un chequecito que llegue por ahí, pero ellos empezaron con ellos. Es increíble, porque, por ejemplo, ¿puedo mover esta Sí, para acá? sí, tráelos para acá. Caben, todavía caben aquí. Porque esto es de lo que hablamos. De esto es de lo que hablamos, ¿ves? Una vez existió el transporte con motor, le buscamos Míralo aquí, míralo aquí. funciones. Mira, doble goma, un cajón de 40 pies o 30 pies. Y entonces mira la plataforma de lo que era la pick-up. Era una pick-up y en cierto punto, cuando ya el peso es demasiado, Pues había que entonces añadirle algo ya más. más motor, más grande. Ya Empezaron más a ver camión. que esto tenía éxito, porque acuérdate que Estados Unidos, pues, para mover de un estado a otro, mayormente era en los trenes. Sí. Cuando los trenes ya empiezan a ocupar que el espacio no era el mismo, porque ya empezaron a ser poblados, estados, que ya no había espacio para eso, lo mismo que pasa en Puerto Rico. Los trenes pues llegaron a una época que se salieron del mercado porque las carreteras empezaron a desarrollarse, se crean los automóviles de servicio de transportación pública y era más fácil ir de Mayagüez a San Juan en un carro si tú público. usas un carro diario, pues empieza a ser accesible y analizar si gasto más en transportación pública que en mi propio carro. El tren es otra historia que podemos entrar a trabajar. Y podemos hablar de las 10 horas de Mayagüez a San Juan. Wow. 10 horas en un tren. Que yo decía, pues eso, porque es un tren y está solo, la carretera va a poner. No, se tardaban 10 horas en 10 llegar. horas con periódico nada más, porque en esa época no había celular para seguir viendo. Ni aire, nada. De acuerdo a la temperatura. El tren en una época fue nuestro transporte de ir para lejos, pero más que nada para llevar carga. Sí. Cuando entonces los pueblos empiezan a desarrollarse, que empiezan a sustituir vagones de carga y mezclarlos con vagones de pasajeros, viene una disyuntiva. Entonces, salgo mejor vendiendo tickets para pasajeros o carga para una empresa. Entonces empieza todo eso a funcionar de otra manera. Y los trenes en Puerto Rico en su época no llegaban a San Juan, llegaban a Santurce, que Santurce es parte de San Juan, pero después había que caminar otro proyecto, o sea que no era nada de fácil. Así que pues hemos ido evolucionando en Puerto Rico de una manera increíble. Tenemos un país privilegiado, ¿verdad?, con el sistema de la transportación. Y ahora pues estamos enfocándonos este mes precisamente en lo que son las pick-up, porque el tema es las pick-up. Y lo vemos en todos lados, una cosa preciosa. Esta pick-up tiene gomas blancas, ¿eso es por alguna razón específica? Oh, sí, mira, en el 1918, que es ese vehículo de transporte que estás viendo ahí, las gomas eran blancas. La primera goma el caucho de la goma, cuando se produce, es blanco. Después que crean el tinte para hacerlo, entonces todavía la goma es blanca. Es que cuando la van a preparar, entonces le cambian porque se ponían desastrosas. Claro, una goma blanca en el fango, en la tierra, la brea. Pero ese era el color original, por eso la tengo por ahí, para que lo vean. Sí, eran blancas. Las gomas siempre eran blancas, así las primeras que se empezaron a usar. Obviamente la banda blanca da un look bien chulo y las compañías empezaron a tintear solamente el borde que corre sobre la carretera. Sí, la banda blanca ancha, que fue lo que vino primero de moda, después entonces las empezaron a hacer un poquito más. Hasta los Volkswagen venían para ponerle banda blanca. Sí. Bueno, este es aro. Ese es el aro. Y tiene, pero tiene un bordecito en banda blanca. Sí. De hecho, tenemos una allí en el museo que sí las tiene, banda blanca, pero ese era un costo ya adicional en las pick-up, porque era, el lujo era el frente cromeado y que tuviera banda blanca. Y entonces empezaron a venderse los radios a un costo de algunos $30 y pico adicionales, pero eran AM y funcionaban en algunas áreas. Que tenemos que tomar en cuenta, mi gente, que cada aditamento en su época, que es lo que yo mencioné en Par Curioso un poco atrás, era un aditamento que pagabas por él. Hoy en día está todo incluido. Hoy está todo incluido. Ya te lo cobraron, ese es otro tema que podemos... En los automóviles, un artículo bien interesante es el Sunbite, que es una pieza que se lo adaptaban al frente en el carro, y eso lo vendían los dealers. No era un autopar como ahora que tú puedes ir a un sitio que tú lo pides por de eBay y te llegó. No, el dealer era el que
añadía los accesorios, igual que las consolas, que las adaptaban. Okay. El dealer era quien hacía eso. Después el fabricante dijo, pues vamos a empezar a tirarle algo con mejores detalles. Claro. Y ahí en los autos deportivos, pues tú vas a ver eso. Pero tenemos una pick-up allí que tiene unas consolas de fábrica preciosas. Tú sabes, una cosa... ¿Cuál? Zumba, nombre. Es negra, es Ford, es Shelby. Así que esa la vas a ver allí y es para correr. Está allí, la esposa del dueño dijo, qué bueno, va a coger unas vacaciones porque él va todos los fines de semana a correr en ella. Ay, y digo, va a estar descansando allí y eso está, descansando, luciendo para el público y se ve muy bonita. Sí, no, está chulísima y es increíble y grandísima. Mario, de verdad que porque el mundo de las pickups y hacia donde va el mundo ahora mismo, lo más que se está vendiendo es pick-up y SUV. Sí, eso es lo que está dominando. Claro, los autos deportivos pues siempre tienen su... No quiero quitarle a los carros. Todo el mundo sueña con un carro deportivo, claro, en un momento dado, pero todo el mundo quiere ser práctico o una SUV o una pick-up. Lo que pasa es que la esposa te va a dar más permiso para una pick-up o una SUV sí, que se mueva bien. Sí, que quepa todo el mundo y que quepa todo el mundo. Carro deportivo a veces es de dos pasajeros. Una vez tenga el familiar, sí, puede ser la pick-up o puede el ser second el option. El second option. Second option, pick-up. Third option, deportivo. Sí, está lejos. Se hace difícil cuando uno entra a ese mundo. Pero es increíble. Oye, ¿es más común que me modifiquen una pick-up o un carro? No, eso se está viendo ahora. En el mundo de los coleccionistas estamos experimentando donde las pick-up tienen un espacio para lucir a nivel de lo que es un carro de colección. Okay. Y ahí es que estamos yendo, entonces los podemos llevar al museo y ver allí un nene antier me preguntó, ¿y ahí qué se carga? Porque eso está muy lindo. O sea, claro, en esta nada. Nada. En su época cargó. De todo, se cargaba todo. Cemento, bloques, se hacía hasta la mezcla ahí, pero hoy en día no. Hoy en día es más de adorno, sí, como le dicen. Sí, llegamos a un punto en el que hay que apreciar el craft y abrir la brecha a las pickups que hace tiempo no se admiraban de esta manera. No. Ahora han cogido un auge, hasta en las subastas las estamos viendo, que tienen han pegado de una manera increíble y tiene espacio para poder... Mira, aquí tenemos una. Mira esta, mira qué belleza. Y hay una en el museo que yo la voy a ir a visitar y vamos a hablar de ella. Que el cajón más largo. Sí, y es una GMC. Y tú dices, porque en eso te puedo decir que venían 3 tipos de cajones. El cortito, que era como está por aquí, el normal, que era un poquito aquí, y el extra large, que es el que tiene aquella. Que eran 3 tipos que hacía la General Motors. Pero si vieron la Studebaker, ese era el más largo, el más grande que se hacía en esa época. Pero hoy en día te dan la opción. Con el fabricante te la fabrica la misma guagua con el cajón cortito, el cajón mediano y el cajón largo. Tú la compras small, medium o large. Sí, vienen las 3 medidas. O sea, el fabricante todos los están haciendo, todo. Sí, porque... Y tenemos variedad. Tenemos una pick-up allí, que es lo que está de moda actualmente, que vamos a hablar de eso en otro programa, pero es japonesa con el guía al lado derecho y estamos empezando a verlas aquí en Puerto Rico. Y una línea usada porque nueva, es que, no te la permiten traerla aquí por el guía que viene al lado contrario. Al otro lado. Sí, hay unos permisos y unas cosas que hay que trabajar. Se ponen flexibles porque le dicen a la gente, no, eso es de colección. Y tú las ves trabajando por ahí, no son de colección, es que son bien económicas. Y he visto varias en el área de Caguas de estas guaguitas pick-up japonesas. Sí. Entonces, y de pasajeros van también. Y doble cabina. Sí. Pero entonces, claro, tenemos que pensar que también al otro lado del mundo ya hemos hablado de que carreteras más pequeñas, lugares más crowded, no tengo que cargar tanta cosa, pero sí cargo.
Así que... Y mucho más económico, porque en Puerto Rico tenemos un garaje en cada esquina, es como los municipios, que los hay 3 millas y hay otra alcaldía. Metimos 72 aquí. pero en Europa y en el Japón hay territorios que la distancia se convierte bastante lejos para llegar a una gasolinera y por eso son hasta más eficientes en gasolina, porque también están regulados, no corren lo que corren los y otros tenemos que tipos de pensar vehículos. que lugares como algunos lugares de Japón que son costas pesqueras y entonces no voy a llevar grandes cantidades de cosas, sino que soy pescador, meto lo que pesqué, me lo llevo al mercado, entrego 5 o 7 cajas de pescado en el mercado, vuelvo para atrás. Y en un vehículo así es más que suficiente. Sí. Y no gastaste gasolina y no gastaste espacio en goma y todo, porque las gomitas son aro 10. Entonces tú dices, eso es un go-kart. Aquí es que tú las vas a ver por ahí, ya customizadas, con aros más grandes y aire acondicionado y le ponen un montón de cosas. Si las ponemos de lujo, nos vamos mucho más allá. Es que es bien interesante, por eso es que yo siempre estoy para adelante y para atrás contigo. Sí, porque es un mundo de exploración donde hay de todo un poco y la gente sigue buscando cómo adaptar. A veces decimos, me voy a adaptar a ese vehículo. No, la gente lo está haciendo al revés. El vehículo se va a adaptar a mí. Voy a hacer estas cosas. Sí. Pero de la necesidad nace todas estas invenciones. Sí, porque a veces es la necesidad, pero a veces el antojo, el capricho, como lo quieran poner, lo voy a poner a mi manera, lo quiero hacer único. Los mexicanos hacen mucho eso, pero es con los carros que los ponen a brincar. Sí. Y nosotros aquí es con los colores, los motores, queremos más fuerza, más caballaje y hacemos otras cosas. Y cada cultura tiene un gusto peculiar. Sí. Peculiar. ¿Sabes que nosotros en este lado, con contacto con los mexicanos y con los americanos, pues sí, allá el carro 4 puertas se mueve bien, ya lo hemos dicho, aquí es el 2 puertas, pero es porque aquí lo que quieren es fiebrar. Sí, bueno, aquí lo que pasa es que el carro 4 puertas creó una imagen de transportación pública y estuvo por unos 50 años, que eso era lo principal, ya casi ni se ven autos de servicio público, la tablilla lo dice, te cobran por llevarte de un lado a otro, ahora tenemos a Uber, que de momento tú sabes, me vienen a buscar en un... Pero volvemos, la station wagon viene del wagon de recoger pasajeros en el tren, en la estación y llevarlos. Sí, station wagon. De ahí viene el wagon, viene el station wagon, de ahí ese station wagon crece a pasar SUV, que es la versión moderna que más nos complace hoy en día. Que es el más que hoy en día vemos en Puerto Rico. Una SUV es ya necesario en cualquier hogar. Te casaste y quieres tener hijo, no, pero quiero tener una SUV porque es más protección. Cumple con todos los checks. Las hay deportivas, las hay Porsche, las hay Lamborghini, las hay de la marca que usted quiera. Hace rato, y ya he visto en la calle de Puerto Rico, las he visto. Entonces, y te pasan por el lado y tú dices, ¿es un carro de carrera o una SUV? Sí, así que... Y veo mujeres manejándolas también. Pero las mujeres son fiebrúas. Fiebrúas, sí. La mía está antojada de un Jeep, vamos a ver si se lo compra. Suerte con eso. Pero... Me gusta, Mario, me gusta un montón. De verdad que... Vamos a seguir analizando y trabajando y trayendo más puntitos y más cosas y vamos entonces a adelantar. Voy a hacer el research para adentrarnos en marcas. Porque sí, hoy en día tenemos algunas marcas que son más recientes y hay marcas que sorprendentemente vienen de bien atrás. Y se han mantenido en el mercado porque se han ido adaptando al público de acuerdo a las exigencias de lo que la gente quiere. Y por eso es que estamos viendo pickups hoy en día que vienen con unos features mejores que hasta un vehículo. Sabemos que Ford, Chevrolet han estado haciendo pickups de toda la vida. Básicamente, trabajaron el concepto desde cero, empezando con Ford. Pero, por ejemplo, Dodge está por ahí con Ram. Pero fíjate, Ram se ha dedicado más a otro concepto, más de lujo y más de caballaje y hasta lo hemos visto en las pistas corriendo. Y ese es el cliente que parece que han querido relacionarse en esta época. Dodge siempre ha sido correr. Sí, lo de ellos es más fiebre que otra cosa. Sí. Y entonces pues... Pero por ejemplo, Dodge sí lleva años jugando en este terreno. GMC más o menos ¿para cuándo aparece? Pues después de la Ford. Primero fue la Ford
y después fue la AMG, porque vio que tenía que competir con ellos y dijo, pues espérate, ya competimos con ellos en los carros y hemos tenido sus altas y sus bajas, pues ahora vamos a ver cómo los podemos atacar. Y la General Motors en pick-up, no sé a qué nivel fuera de Estados Unidos se ha mantenido, porque gustan, son bonitas, sí. O sea, tienen detalles, pero no son que se rompan tan fácil, pero en uso de trabajo, pues tengo que decir que la Ford le gana. Porque vienen para 300,000 millas y no dan y han demostrado eso. Sí, lo han mostrado. Entonces, GMC, ¿cuándo más o menos aparece? GMC era una compañía que se quería desligar de la General Motors y en un punto lo logró. Y entonces, pues, era el mismo tipo de vehículo, era de la misma producción, pero era como decir Ford y Lincoln. O sea que era el mismo dueño, pero con otro confrontamiento público, donde el Lincoln era el vehículo top of the line de lujo y la GMC pues creó ese mismo concepto para competir con la Ford. Ahí es que nace ese concepto y la gente dice, pero empezaron con las pick-up. Sí, lo empezaron con las pick-up. La GMC no empezó haciendo carros, lo que hacía era pick-up y entonces se enfocaron en que esa era la línea y los ayudó, porque entonces tenían dos. Prácticamente era lo mismo, cambiaba la parrilla. Lo que tú mencionaste en un programa, ¿cómo era que le cambiaban el frente? Sí, solamente eso le diste un nombre ahí especial, se me fue ahora. El badging. El badging, sí, el badging de la misma General Motors era eso. Pero ya lo estaba haciendo con el Camaro y el Firebird. Y lo estaba haciendo con el Chevette y el fíjate, Vermont, que era un para mí Pontiac es bien Chevrolet. común que dentro de GM compartamos piezas. Sí. Es bien común que dentro de Ford y todas las líneas que tuvo en un momento compartieran sus piezas. Pero cuando lo comparten con una compañía totalmente ajena, ahí está. Sí, ahí vienen. Entonces, pero eso lo vamos a analizar después, porque sí, habían compañías que ensamblaban autos y habría que investigar si es que ellos los ensamblaban y diseñaban y presentaban. Bueno, cuando eran compañías que transportaban para montarse en otro lado, ya ese diseño había nacido en la fábrica original y de ahí los permisos llegaban a lo vas a montar pero, por ejemplo, para baratar costos. En lo que yo estaba presentando hay compañías no relacionadas que tienen el mismo modelo y cambian muy pocas cosas. Entonces hay que ver. Bueno, eso ha pasado, pero fíjate que cuando se va muy bueno, ¿qué hace el fabricante? Termina comprando la franquicia mira, ahora es de nosotros. Puedes dejarlo en el mismo edificio, pero es de nosotros. De hecho, pero esto se lo voy a poner más adelante porque conseguí casualmente un reportaje. Alguien que dejamos fuera, o lo hablamos la semana que viene. Ajá. Pero un fabricante de autos de lujo y exclusivo también está en el mercado de pick-ups. ¿Cuál? Vamos a irnos un poquito más atrás. En Europa, un carro bien famoso que nunca ha salido del mercado, se ha mantenido ahí, pero hoy en día tenemos unas pick-up y tenemos vehículos más pesados que pick-up, de carga, troces y vanes, y remolcadores también. Y tiene un emblemita así redondito, una forma de una estrellita en el mismo medio. No. Aquí hay uno en la marginal, cerquita en Carolina. Una estrellita de 3 puntos. Sí, sí, han hecho y están haciendo y le está yendo muy bien con los camiones de carga. Y sí hicieron vehículos pick-up y vanes. Y están actualmente en el mercado con ellos y en Puerto Rico se están viendo. ¿Se están viendo pick-ups? Sí. Mercedes. Mercedes-Benz, sí. En Europa es número 1. Lo que es la Ford en Estados Unidos, ellos son allá. Sí, y están por encima de la Toyota, por encima de la Mitsubishi. Pero claro, en su país van a empujar su producto. Eso es Bueno, pero ya están fuera de su país donde están tocando. Sí, están tocando y han gustado de una manera increíble. Lo que sí he visto son estas Transit, que le llaman la guagua. El tipo Transit, pero las he visto Mercedes. Sí, y muy buenas. Yo conozco un señor que tiene una y lo que hace son ajustes de llaves y llaveritos para los carros. Claro, eso deja dinero porque se te perdió la llave y tienes que pagar lo que cueste. Estos carros ahora que con el Viper. Exactamente, hay que pagarlo sí o sí.
Yo después les voy a traer algo que es lo que estaba buscando. Te iba a mostrar partes compartidas en un carro de lujo y en un modelo económico. Hay focos, hay guardalodos, hay ciertos detalles que se comparten. Te lo voy a tirar uno así por encimita. Por ejemplo, Ferrari tiene unas lucecitas de stop. Ah, sí, por el lado. Pero que también las tiene el Fiat. El Fiat. Siento. Por el lado. Entonces, hay un par de cositas. Son muchos detalles bien pequeños, como que puedes encontrar los focos de un Maserati, que también los tiene un carro pequeño, regular, económico. Y entonces, Eso es relativo. Ahora yo ven que le digo, eso es relativo porque en todos los automóviles comparten el manual de instrucciones. Está en la gaveta del carro. Así que, pero las piezas, imagínate que tú gastas una millonada en un carro de tus sueños cuando vas al dealer o al autopar porque una piedrita te rompió el foco y dices, mira, esto es el foco de mi supercarro, bien exclusivo. Ah, ese es el mismo foco del Fiat. ¿Qué? Uno se lleva un... ¡Ay, qué! ¿Cómo? Ay, y existe, porque entonces el diseñador dice, contra ese foco se ve gufiado, pero en esta caja se ve mejor. fíjate, mencionó Jeep y ahí tengo que aprovechar de decirle, la Jeep tiene un vehículo muy bonito y es fabricado el motor y sistema de transmisión y suspensión por la Fiat. Ah, que eso es otro que viene por ahí que tengo, porque les va a sorprender mucho que hay compañías que los motores se los trabaja otras compañías. Sí. Es como los cinturones de seguridad. Los cinturones de seguridad. Sí. Mira, salió de la fábrica y vino así. Cuando tú a veces miras ese, adiós. Y hay carros americanos que cuando tú empiezas a trabajar la suspensión en autos de colección, dicen, mira, aquí los japoneses bregaron. Dice específicamente en los shock absorbers, lo hacían en producción precisamente para Ford, buscando precio, y la General Motors también, hechos en Japón. O sea, piezas que... Ay, fallé porque no lo tengo aquí ahora mismo. Pero te lo voy a buscar porque yo hice ese research y es una cosita que viene por ahí. Compañías, modelos de carro, Sí. que el motor se lo hace otra compañía. El primer ejemplo muy básico que conocemos es el Supra. El Supra es... Bueno, ahora, actualmente. Claro, sí, no los cuando modelos, salió, no. el modelo Cuando- nuevo. El nuevo. El motor es BM, pero el Supra es Toyota. De hecho, el motor que traía el Supra no era diseñado por unos ingenieros japoneses, los primeros, que eran doble árbol de leva y el Spar iba en el mismo medio y era muy parecido a un Jaguar. Ah. Sí. Así que podemos investigar eso más a Por fondo. eso yo Sí. sí te tengo unas marcas de que son así. X carro, el motor lo trabaja, lo dice, o usan motor que se lo suple otra compañía. Y hay un cross que no le quita valor, no le resta No, valor. no. Esto es muy aceptable y se hace. Pero sí te tengo que Pero es decir que curioso. estaban muy enojados los que iban a comprar los nuevos Supra cuando hicieron esa inversión del motor de Subaru. Ajá. Y después lo hicieron con la BM, Con BM. y ahí como que el carrito perdió La gente porque la gente empezó- esperaba que era el mismo concepto de lo que había. Ujú. Y tanto en Europa Y como en cambió, Estados Unidos. y cambió. Y pues, y están bellos. O sea, sí. el carro precioso, me encanta. Yo tengo un sobrino que se compró uno nuevo y lo Y tuvo no le hasta los vamos otros a días por ahí. quitar, y no le vamos a quitar el valor, el motor BM es BM. Y Sí. los hay de distintas categorías también. Pero es curioso saber qué carros comparten motor de otro, qué carros comparten piezas con otro. Mazda Comfort, Sí, en las pick-up, sí. cuando estaban las B2000. De hecho, tenemos una allí exhibiéndose que parece que vamos salió, a ver. acaba de salir del dealer, de lo Vamos- preciosa que la está, vamos color a ver. vino. Que casualmente, bueno, eso lo vamos a hablar cuando estemos allá. No vamos a seguir adelantando porque ya se nos acaba el tiempito. Ok. Así que Mario, Sí. recordámosle a la gente que siempre que hayan temas o cositas que quieran saber, nos dicen, nosotros hacemos el research, la investigación, Sí. buscamos computadora en los libros y le traemos toda la información de las mejores fuentes. Y si hay fuentes que no conozcamos, déjenos saber. Ah, sí. Y los eventos de Auto Show en Puerto Sigan Rico. diciéndonos que denos Mario los los visita todos. Sí, a mí me encanta ir y compartir. Y si son más como ese que estuvo el domingo, que
recaudar dinero en esta situación económica para una persona que verdaderamente lo necesitaba. Y vi el alcalde apoyando el evento y eso me gusta, que los alcaldes apoyen los autoshows porque trae gente, mueve la economía y se hace con un orden y respeto que ha ido evolucionando. No vi chilladeras de goma, no vi carros alterándose, interrumpiendo el tráfico. Los con la eventos que gente. se hicieron, me dijiste que eran controlados en un área específica protegidos sí. de la gente. O sea, está haciéndose bien organizado, con mucha seguridad, así que hay que apoyar esto. Eso es importante. Así que nada, nosotros continuamos para la próxima. Ya mismo, la semana que viene traemos más cositas. Vamos a comer esto. ¿Quiero que fresco? No, ahí tengo ginger fría.